Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con la lección 8 de Conociendo a Dios. Vimos ya la primera parte donde vimos la rebelión de Satanás y que nada de esto se escapa del control de Dios o se escapa del conocimiento de Dios. Dios sabe todo, para Él no es una sorpresa. Eh, es muy importante que nosotros sepamos que el pecado, el primer pecado fue el orgullo de Satanás, de querer tomar el lugar de Dios, de ser independiente de Él. Sí, ahora, hoy continuamos esta lección viendo que Dios quitó a Satanás y a sus demonios de la posición de servicio que tenían. Ya no son más servidores de Dios. Ahora Dios los quitó de esa posición de autoridad y vemos también lo que dice en Judas 6, que él fue quitado del cielo, ¿no? Fíjense conmigo lo que dice Judas, el versículo 6, y ahí nosotros nos damos cuenta que él ya no está en la posición en la cual fue puesto por Dios. Ahora fue quitado de ahí, separado de ahí, ya no es más un siervo de Dios. Ahora, esto es muy importante porque él no hace lo que le da la gana, tampoco. O sea, sigue estando bajo la autoridad de Dios, aunque Satanás quiere decir enemigo de Dios, adversario, y eso es lo que él trata de oponerse constantemente a lo que Dios quiere hacer. Miren lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y de hecho aquí nosotros vemos como algo ya terminado, como algo ya hecho, pues principalmente porque Dios lo ve de esa manera, ya está. Satanás ya ha sido derrotado, ya está terminado lo que es su juicio para él. Y el lago de fuego o el infierno ha sido preparado para Satanás y los ángeles. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, el verso 41. Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10 también nos dice esto, como Dios ve las cosas ya como realizadas, hechas. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10 dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, también a esto es algo muy importante, que eh, Satanás no va a estar en el infierno reinando como lo que pintan los dibujos animados, pinta la gente que no conoce la verdad, que no ve la Biblia, y él está también bajo tormento. Ahora, esto es muy importante porque Dios preparó este lugar para el castigo de Satanás y de sus ángeles. Ahora, Dios los ve así porque posicionalmente ya está hecho, ¿sí? Aunque Satanás hoy día y sus demonios todavía no están en el lago de fuego, Dios ya los ve de esa manera, ya han sido sentenciados, ya han sido juzgados, ya pasó lo que se cumplió lo que Génesis 3:15 dijo, que el hijo, la simiente de la mujer aplastaría en la cabeza a la serpiente. Eso pasó en la cruz cuando Dios juzgó el pecado con la muerte, ¿sí? Y Satanás ha sido ya sentenciado, ya está en eso, o sea, ya está derrotado. Ahora, Satanás y sus demonios odian a Dios y aunque todavía no están ahí, siguen y no están en el cielo, pero tienen su morada en una parte espiritual que nosotros no les podemos ver.
van y vienen de la tierra, y eso lo encontramos en Job capítulo 1 y capítulo 2, por ejemplo. Fíjense por un momento esto, donde aprendemos nosotros que sí, son reales, es un ser real, aunque no lo podemos ver y los demonios no los podemos ver, son reales. Sin embargo, nuestro enfoque está en el Señor, quien lo ha hecho, quien ya ha hecho todo, y están sentenciados, ya no pueden hacer daño a un hijo de Dios, ¿sí? Ahora quiere que los que no son creyentes se vayan juntamente con Satanás al infierno, y va a buscar engañarles de cualquier manera, que adoren a lo que sea menos al Dios de la Biblia, ¿sí? Dios ama al hombre, y Satanás, que es su enemigo, va a odiar al hombre porque Dios ama al hombre. Entonces Satanás odia todo lo que Dios ama, y Dios ama al hombre para que le conozca. Sí, miren, por ejemplo, Job capítulo 1. ¿Sí? El libro de Job está antes de los Salmos. Fíjense conmigo, Job capítulo 1, donde vemos que Satanás tiene acceso a la tierra y a Dios, ¿sí? Pero no es un siervo de Dios. Y aquí dice, versículo 6 del capítulo 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? En el capítulo 2, igual. Aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, miren también lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Estamos viendo que eh, eh, posicionalmente Satanás ha sido condenado, está destinado para el fuego eterno, para el castigo eterno en el infierno, separado de Dios, pero ahorita no está ahí, ¿ya? Entonces, y aunque Dios lo ve así posicionalmente, y eso es lo que va a pasar, porque así es, está sentenciado, nosotros encontramos que todavía es una realidad aquí en el mundo. Sin embargo, nuestra confianza está en el Señor, y al conocer a nuestro Dios, solo ahí podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, como dice Efesios, sabiendo que el diablo ya ha sido derrotado. No nos dejamos comer el cuento con sus maquinaciones o con su mentalidad mundana que se transmite en la cultura, que se transmite en una forma de pensar que no conoce a Dios. Miren conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Recuerden, la palabra velad tiene que ver con estar alertas, estar atentos, no estar somnolientos, no estar descuidados, sino estar alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, ese velar reconocemos que está ahí, pero nosotros nos damos cuenta que lo que está tratando él de hacer es de detener la obra de Dios, de detener el avance del evangelio, de compartir su palabra, de que otros se salven, pero nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino está en nuestro Dios, que es todopoderoso. Aunque Satanás tiene mucho poder, no es todopoderoso. Aunque tiene mucha sabiduría, no ve las cosas como Dios, y Dios es el soberano. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Sí, al conocerle a nuestro Dios, nos damos cuenta que ya no existe delante de Dios una batalla contra él. Sí, Satanás está peleando y siempre ha estado tratando de entorpecer o de irse en contra de los planes de Dios. Por ejemplo, cuando
Dios dio la promesa del libertador a Abraham. Después de eso, a través de las escrituras en el Antiguo Testamento, vemos siempre a la nación de Israel siendo atacada de diferentes maneras para tratar de exterminarles, y eso ha sido por siempre, ¿sí? Porque venía el Hijo de Dios. Ahora, Dios es todopoderoso, y Dios hizo, cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo, ¿sí? Él caminó entre la multitud y no le podían hacer nada porque todavía no era el tiempo. Cuando fue el tiempo de Dios, Cristo Jesús fue a la cruz y murió y pagó por nuestros pecados y juzgó a Satanás, juzgó al mundo con la muerte. El juicio de Dios soberano prevaleció, ¿sí? Y él ya está condenado al infierno, sino que quiere que los hombres, que son el objeto de Dios, el objeto del amor de Dios, también se vayan con él, ¿sí? Entonces, para un creyente que conoce al Señor, que ve cómo es Dios, descansa en él y no tiene por qué estarse preocupando de eso, más sí estar alerta a no estar engañados. ¿Sabe cuándo uno está engañado? Cuando en lugar de ver las cosas como Dios las ve por su palabra, al conocimiento de Él, por una mente renovada, vemos las cosas por la carne, es decir, por la naturaleza pecaminosa que nosotros vemos, donde el yo, el hombre egocéntrico, orgulloso, como el pecado de Satanás, trata de controlar, ¿sí? Cuando una persona no conoce, un cristiano, no conoce lo que ya le ha pasado como creyente en Cristo Jesús, de que ha muerto juntamente con Él, de que juntamente con Él ha resucitado, de que ahora, no solamente posicionalmente, sino condicionalmente por una renovación de nuestra mente, por un andar en confianza en su palabra, camina por el poder del Espíritu, vence al mundo que es aliado con la carne y con Satanás, ¿sí? Eso quiere decir que el que manda nuestra mente, nuestra voluntad y emociones no es el yo que fue crucificado, sino el Espíritu Santo que nos dirige por su palabra. Y ahí sabemos que Dios es todopoderoso, que delante de Él ya Satanás ha sido condenado. No tenemos por qué estar andando peleando con el diablo. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es creer. Nuestra tarea es confiar en la verdad. Es conocer al Señor. Sí estar alertas porque una mentalidad mundana está inmersa en la cultura tremendamente. ¿Sí? Y a veces por no estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios o no darnos cuenta, dejamos pasar ciertas cosas como muchas veces malinterpretado el amor a los padres o el respeto a los padres, o malinterpretado, qué sé yo, el amor a los hijos, ¿sí? Muchas veces ponemos a los hijos sobre Dios, ¿sí? Y a eso es una mentalidad mundana, está en contra de Dios, ¿sí? Hacemos los caprichos de nuestros hijos en lugar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por no conocerle. Entonces, por eso tan importante este estudio de conocerle a Dios y en cuanto a Satanás, saber que él está ya condenado. Miren, por ejemplo, que delante de Dios, delante de los ojos de Dios, no existe una batalla, más bien él ya sabe lo que va a hacer y ya Satanás está derrotado. Fíjense en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y los versículos del 1 al 9. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículos del 1 al 9. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuán importante es cómo pensamos, que veamos las cosas como Dios las ve, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Sí, que no existe, sí, nada hasta que no pase esto, no viene. Y esto va a pasar en la tribulación, ¿ya? Ahora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis de lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y esto es otro tema, pero que ya vamos a llegar más adelante en cuanto al fin de los tiempos en Apocalipsis, donde nosotros vemos la gran tribulación y el milenio, y también el cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Ahora, sí, Satanás es real, no es divino, no es todopoderoso. Tiene poder, pero no es omnisciente y no es todopoderoso. Ya ha sido derrotado y está destinado al lago de fuego. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos estar tranquilos al saber cómo nosotros vemos la vida. No tienes que estar culpándole todo a Satanás, sino más bien enfocándote en Dios y sabiendo que muchas de las cosas que hacemos, al no conocer a Dios, las hacemos dirigidos por una mentalidad que no conoce a Dios, aliados con el diablo, en lugar de estar alertas y no meternos en problemas, ¿sí? Esto afecta en muchas áreas, ¿sí? En el matrimonio, en cómo vemos a nuestra esposa, en cómo vemos a nuestros hijos, en el trabajo, todo, por no ver las cosas como Dios las ve. Entonces, gracias a Dios que estamos estudiando este tema de conociendo a Dios, porque nos ayuda mucho para vivir cada día. Saludos, mis queridos hermanos. La próxima semana continuamos con la siguiente lección, lección 9.